¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterine Pacchiori y sean bienvenidos al 28º podcast de Arriésgate y Vive. ¿Cuándo debo pedir ayuda? ¿Cómo superar situaciones difíciles? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan sobre lo importante que es aprender a regular nuestras emociones en situaciones difíciles. El tema de hoy es tiempo de crisis. No es fácil mantener siempre un ánimo positivo, y menos cuando la vida nos muestra su cara menos amable. Pero está demostrado que las personas que no pierden su capacidad de disfrutar las pequeñas cosas son más capaces de tolerar mejor la adversidad. Para superar los momentos difíciles hay que cuidarse, no ser muy exigentes con nosotros mismos, respetar y entender nuestras emociones y dejarse ayudar. Por ello, aprender a regular nuestras emociones implica tomar conciencia de nuestras fortalezas y debilidades e identificar los factores que impactan en nuestra autoestima y tranquilidad. Todo esto permitirá un adecuado manejo de nuestros impulsos, evitando que nos dejemos llevar por la ira, el miedo y otras emociones. No es solo ser capaz de reconocer nuestros propios sentimientos, sino también identificar el de los demás, utilizando la inteligencia emocional. Y es que la inteligencia emocional consiste principalmente en conocer las actitudes tanto personales como sociales, como por ejemplo la capacidad de autocontrol o la empatía. No reprimamos nuestras emociones, sino identificarlas y reconocerlas para poder darle un significado positivo. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la licenciada en psicología Ana Paula Rivera Caro, psicóloga clínica egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, psicoterapeuta formada en terapia cognitiva conductual y dialéctica conductual. Ella brinda atención en adolescentes y adultos jóvenes. Bienvenida seas al podcast de Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, doy el inicio al tema, que es tiempo de crisis. La primera pregunta sería, ¿está bien no estar bien? Sí, claro que sí. Muchas veces hemos escuchado que se cataloga no poder conectar con las emociones desagradables o el no me siento bien como algo negativo. Pero justamente esta frase que tú dices es una frase que trabajamos mucho en las sesiones, que el paciente pueda aceptar y recordar no estar bien, también está bien y que también es parte de un proceso, que así como el día cambia de clima constantemente, nosotros también no necesariamente tenemos que permanecer en un estado de felicidad, tranquilidad, que por ahí van a aparecer preocupaciones, van a aparecer emociones desagradables como la cólera, como el miedo, y que si vamos notando y esa frase se va volviendo parte de nuestro día a día, pues vamos a podernos conectar mejor con las emociones desagradables. Además de que, como comentas, es todo parte de un proceso, o sea, no mantener una felicidad constante sería vivir de manera ilusionada, porque en sí nosotros pasamos diferentes etapas con diferentes emociones y parte de ello nos vuelve la persona que somos en sí. Sí, así es. Además que cada una de las emociones tiene una función importante. Nosotros siempre comentamos y hacemos que el consultante o la persona que nos visita en sesión pueda aprender a identificar sus emociones y a saber qué función cumplen cada una de ellas. Si no tuviéramos emociones también desagradables como la tristeza, como lo mencionaba hace un momento, pues no podíamos llevar de alguna otra forma un equilibrio en nuestra vida. Es imposible, es desgastante también estar todos los días felices, con ánimos, con ganas. Entonces la frase con la que empezamos pues nos invita a reconocer, necesitamos también tener momentos en los cuales no nos vamos a sentir bien, que es parte del hecho de ser humanos. Me parece muy interesante cómo en sí todas nuestras emociones, como dices, tienen que ser aceptadas porque nos guían a seguir mejorando como persona. Y no estar bien está bien, porque tenemos diferentes situaciones en las cuales quizás no nos queremos levantar de cama, no nos sentimos con ánimos o estamos pasando por una etapa de ansiedad, ya sea la universidad, el trabajo. Y hay días en los cuales no puedes dar tu 100%, pero no todos los días es igual. Así es, efectivamente, como yo siempre lo vuelvo a repetir, ¿no? Hacerlo quizás a comparaciones o analogías con el clima. Por más que sea un día soleado, vamos a ver que dentro de ese día soleado también vamos a ver viento, o las estaciones va cambiando y las necesitamos. No podríamos estar en un ambiente donde todo el año vivimos en temperatura calurosa. Necesitamos también del invierno, del otoño para poder regular. Entonces, de la misma manera, podemos compararlo con nuestro estado anímico. Va a haber un momento en que la tristeza quizás aparezca de manera profunda, como una lluvia intensa, pero también va a pasar, y eso es, creo que también lo importante recordar. Ahora viene la segunda pregunta, que vendría a ser, ¿qué tanto nos afecta no saber regular nuestras emociones? Bastante, diría yo, porque algo que podemos notar y que nos pasa a todos en algún momento es que vamos teniendo primero la dificultad para identificar nuestras emociones.
emociones. A veces solemos decir, no sé qué me pasa, no sé qué tengo, estoy desanimado, pero nos cuesta nombrar la emoción que estoy sintiendo. Siento tristeza, siento miedo, siento alegría, cólera. El paso importante para poder regular las emociones es primero poder identificar cuál es la emoción que estoy experimentando en ese momento, qué es lo que estoy sintiendo. Ahora, no, ¿por qué nos afectaría tanto? ¿Por qué nos afecta tanto? Porque cuando no regulamos nuestras emociones, llegamos a tener muchas veces conductas que pueden dañarnos a nosotros mismos o también pueden dañar a nuestro entorno. Hoy por hoy hablamos de lo que es la desregulación emocional, que no necesariamente está catalogado como un diagnóstico, es un acompañante o es el signo de un diagnóstico, por ejemplo, del trastorno límite de la personalidad, pero existen muchas personas que presentan esta desregulación. ¿Y a qué hablamos con desregulación? Con este desequilibrio cuando aparece una emoción. Por ejemplo, yo puedo presentar cólera porque algo no está saliendo bien, pero esta cólera quizás para las personas de mi alrededor puede estar en un nivel de 6, de 7, pero en mi caso se presenta más de 10, más de 15, y esa intensidad pues de cólera me puede llevar a mí a tomar conductas que me dañan. Por ejemplo, quizás tirar las cosas, autolesionarme, decidir renunciar rápidamente a mi trabajo sin haber evaluado los pros y contras, o también dañar a los otros, como por ejemplo llegar a insultarlos, agredirlos de manera verbal o físicamente. Entonces sí afecta el no tener la habilidad de poder regular la emoción, porque es una habilidad, ya que no todos nacemos con eso, con esta habilidad, con ese aprendizaje, y necesitamos adquirirla, ya sea en el hogar, ya sea con talleres, necesitamos adquirir el aprendizaje de cómo poder regular nuestras emociones cuando éstas se presentan. Comúnmente podemos ver en diferentes relaciones cómo las personas le dicen como exagerada, dramática, tóxica, pero como comentas puede ser que no sepa regular sus emociones, entonces eso genera que se exprese de esa manera, pero nosotros los ponemos con esos tipos de términos, ¿no? Como que no, ella es muy tóxica, ella es muy dramática, ella quiere llamar la atención, por eso se actúa de esa manera. Sí, efectivamente, la desregulación emocional es una condición que hoy por hoy cada vez está siendo más sonada. De hecho, que si hablamos un poco más, las personas nacen con una vulnerabilidad biológica emocional. Quizás, por ejemplo, alguien puede nacer con cierto tipo de alergias, ¿no? Por ejemplo, al gluten o con mucho azúcar en la sangre. Pues también existe un grupo de personas que nacen con una vulnerabilidad emocional. ¿Y qué quiere decir eso? Que se presentan 3 características importantes que hay que tomarlas en cuenta, que es una elevada sensibilidad, que es lo que justo tú mencionabas, uy, se molesta por todo, ¿no? Hace drama, que son las frases invalidantes que se escuchan. La otra característica es una elevada intensidad en sus emociones. Tú y yo podemos pasar por una misma situación, a las dos nos va a generar cólera, pero quien tiene la desregulación, su cólera va a ser mayor, ¿no? Tu cólera en ti, por ejemplo, no sé, no te pagaron a tiempo, te sientes molesta claramente porque tienes que hacer pagos, pero tu cólera puede estar en un 8. Pero yo, digamos que presento desregulación, mi cólera puede estar en un 12 y esto me puede llevar a decir, no, ya quiero renunciar, ese trabajo no es para mí, etc. Y la otra característica, pues, es un lento retorno a la calma. ¿Qué quiere decir? Para que yo pueda pasar de una emoción desagradable o de la emoción de la cólera hacia la calma, a la tranquilidad o a la alegría, voy a demorar más tiempo que otras personas. Todo este es un proceso, pero también como comentas al inicio, que debemos conocer nuestras emociones, y muchas personas vivimos con este tipo de emociones en las cuales no sabemos expresarnos o nos expresamos de manera brusca y pues dañamos a los demás, pero en sí no conocemos que tenemos algún tipo de trastorno porque no es conocido en sí, no es tan conocido o tan hablado como otros tipos, ¿no? Como la ansiedad o la depresión. Este tipo de situaciones yo sí veo en diferentes casos, o sea, familiares, amigos, pero no sabía que era parte de un trastorno. Por mi parte, creo que es una ignorancia, pero considero que no soy la única. Sí, definitivamente, o sea, es como comento, es un término que es más, ¿no? Yo cuando egreso también de la universidad, no se hablaba mucho, ¿no? De dificultad para controlar los impulsos, se hablaba mucho de personas agresivas y de ciertos rasgos como trastornos de la personalidad, pero ya son términos que se han ido acuñando, que también ha venido, las terapias van avanzando con respecto a lo que es la salud mental, y sí, hay muchas personas que también dentro del ámbito de la propia psicología, de la salud física, salud mental y la salud en general, pues desconocen esta terminología, que no está asociada, como te digo, necesariamente el presentar desregulación emocional significa que yo tengo un trastorno mental. Yo puedo tener desregulación emocional, que
significa que mis emociones no las puedo regular de una manera que me permita funcionar o que me permita poder tener conductas efectivas. Entonces, esa es una condición y por ahí no sé si sería importante, si deseas que pueda comentar cómo viene, ¿no? También que sería quizás un poquito para que las personas vayan conociendo. Sí, por favor, en verdad es muy interesante todo lo que comentas. Bueno, quien primera empieza a comentar mucho sobre eso es la doctora Marsha Linehan, que es la creadora de la terapia dialéctico-conductual, que es una terapia especializada para personas con trastorno límite de la personalidad y desregulación emocional. Entonces, ella nos habla de una teoría, que es la teoría biosocial, en la cual pues vemos que existe en esta persona que padece de regulación emocional una vulnerabilidad biológica, que era lo que comentaba hace un momento, más un ambiente invalidante. ¿Qué quiere decir esto? Yo, de niña, digamos, ¿no? Najo en un hogar ya con esta predisposición, con esta vulnerabilidad emocional. Tengo un lento retorno a la calma, mis emociones las siento con mayor intensidad y las siento con mayor sensibilidad. Entonces, esto tú lo puedes ir viendo en un pequeñito de 2 años, 3 años, en el nido. Y si en el hogar, por ejemplo, no se nombra adecuadamente las emociones, no se valida como si te duele, si realmente estás llorando de dolor, es porque realmente hay dolor ahí. Entonces, si es que no se da la importancia suficiente a lo que este niño está expresando, a lo que este adolescente está expresando, pues ya damos la aparición de lo que es la desregulación emocional. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que suele pasar es que en el hogar el padre termina reforzando, o vamos a poner entre paréntesis, premiando la conducta inadecuada del niño. Por ejemplo, un niño viene y te dice: "Ma, me siento triste porque mi compañerito ganó el concurso de matemáticas". Y me lo dice así, comentando, se siente cabizbajo, estoy cansado. Y la mamá pues responde de manera invalidante, sería: "Ay, pero hijo, es una nota, no es el final del curso, no te sientas así". Pero este niño lo dijo, lo expresó de manera habilidosa: "Me siento triste porque todavía dio la causa, mi compañero me ganó en este examen". Entonces ahí ya se invalidó la emoción. Ahora, otro día el niño que no está siendo escuchado se siente molesto o triste nuevamente, pero ya lo expresa de una manera desregulada, con un llanto intenso, quizás haciendo una pateleta, quizás diciendo fraseos, ¿no? De que yo ya no quiero ir al colegio, odio a mi profesora, y llora desesperadamente. Entonces la madre en ese momento sí toma acción. Cuando ve que hay una desregulación, un descontrol, la mamá dice: "Uy, no, ¿qué está pasando?". Y le toma atención, y dice: "A ver, voy a ir al colegio a preguntar". Le dice: "No, yo me quedo contigo a dormir, ven aquí, yo te cuido". Entonces, ¿qué hizo? Reforzó de manera inadecuada la respuesta emocional que tuvo este pequeño. Pero cuando el pequeño tuvo una respuesta emocional adecuada, expresiva, lo invalidó. Le dijo, en otros términos: sentirte así como te sientes no está bien. No tendrías que sentir lo que justo comentábamos al inicio. No te puedes sentir mal por eso. Puedes sentir mal por una lista de cosas que yo digo como mamá. Entonces ahí es donde empieza a aparecer esa desregulación emocional. Vivimos en una comunidad en la cual todavía no se practica mucho lo que es la regulación de nuestras emociones, y como padres tampoco no nos crían para saber ello. Y yo he escuchado en verdad casos en los cuales dicen: "No, déjalo que llore para que se fortalezca sus pulmones", o "No, no le hagas caso, luego se calla", y lo hemos normalizado en sí, este tipo de situaciones, porque en mi caso yo he escuchado de que no, déjalo que llore para que fortalezcan sus pulmones desde mi abuelita, y lo mismo pasó con mi mamá. Pues ahora con esta información pues no lo voy a hacer con mis hijos. Así es importante poder apoyar a los pequeños desde muy chiquitos, ¿no? A poder identificar sus emociones, como te digo, es la clave para una regulación. Algo que buscamos y tratamos desde el primer inicio de la sesión es poder saber qué tanto el consultante que llega conoce sobre sus emociones. Y conocer sobre sus emociones es saber que las emociones son importantes porque nos motivan a una acción, ya sea la tristeza, el miedo. Si yo no sentiría miedo, no podría ponerme en un buen recaudo en un momento de temblor. El sentir cólera me hace, por ejemplo, que yo pueda luchar, digamos así, o expresar ante una injusticia. Si alguien, por ejemplo, comete algo que no está bien o que no me está haciendo bien, si yo no experimentaría cólera, no podría decir: "Miss, esto no es lo que me parece", o "Mamá, esto no es lo que me parece", o no podría defender. Entonces, cada una de las emociones es importante, y poder hacerles saber a las personas eso creo que es vital para que puedan regularse, que sepan que las emociones no aparecen de la nada. A veces decimos: "No sé por qué me siento así", pero hay un detonante, hay una situación que ha generado que yo me sienta de esta manera, hay un evento que pudo haber pasado que quizás fue desapercibido para mí, pero que caló en mí, algo que creía yo que no era importante, pero que me
llevó a experimentar esta emoción. Y también hay pensamientos que van a influenciar en la aparición de ciertas emociones. Entonces, poder saber que las emociones tienen una raíz ante una situación que me motivan a hacer algo, porque a raíz de la emoción que yo siento, voy a expresar, ya sea verbalmente o de manera no verbal, voy a hacer una acción. Si estoy molesta, por ejemplo, voy a fruncir el ceño, quizás me ponga roja y mi voz se ponga más plana y mi tono de voz suba. Entonces, ya tengo, después de esta emoción, hay algo que procede. Si estoy triste, quizás la respuesta que va a surgir comúnmente es el llanto o estar hecha de mi cama, un desgano. Entonces, va a aparecer una situación, luego de esa situación va a surgir recuerdos, va a surgir pensamientos, va a aparecer respuestas fisiológicas en mi organismo y luego de ello va a aparecer la emoción, como se diría, pues, ¿no? Una alegría, una tristeza, y al experimentar ya esto, mi cuerpo va a impulsar a que yo desee hacer algo. Entonces ahí va a ser muy importante que yo pueda reconocer desde adolescente este es el impulso que tengo y cómo ese impulso luego lo vuelvo en conducta o no lo vuelvo en una, ¿no? Yo puedo tener el impulso de querer patear a mi compañero, pero voy a tener habilidades de regulación, ya sea, ¿no? Voy a aprender a respirar, voy a aprender a hacer una serie de habilidades que me ayuden a no terminar haciendo la conducta que es patear. Tuve el impulso, yo puedo tener el impulso de patear a mi compañero, de insultarlo, pero más no ya de realizar la conducta. Yendo con este tipo de situaciones que nos acabas de comentar, o sea, las situaciones que vivimos a diario, podría hacerte la tercera pregunta, que vendría a ser ¿cómo superamos situaciones dolorosas? A ver, yo diría que más allá de superar sería como poder traspasar estas emociones o salir de las que sucedan. Algo importante que tenemos que recordar o saber todos es que parte de vivir, de estar aquí en esto llamado vida, es que vamos a experimentar dolor. El dolor es inevitable, ya sea por la muerte de un familiar, el fin de una relación, el despido de un trabajo, etc. Cada persona puede catalogar como evento doloroso lo que para él sea doloroso, indistintamente si para quien lo acompaña lo es. Entonces, los eventos dolorosos no se pueden evitar en nuestra vida, van a estar ahí, van a aparecer. Lo que sí podemos hacer y lo que podemos aprender es a cómo no quedarnos con estos eventos dolorosos y a cómo poder aprender a construir una vida que pueda tener felicidad en medio de ese dolor. ¿Qué manera? Por ejemplo, que yo empiece a reconocer qué es lo valioso para mí en esa vida, qué es lo que yo quiero para mí, cuáles son los eventos que yo quiero vivir día a día. Cuando yo empiezo a reconocer cuáles son esos eventos, empiezo a ponerme ciertas metas. Por ejemplo, yo puedo decir que un valor o algo valioso para mí puede ser tener una estabilidad económica. Y para lograr esta estabilidad económica, que es algo que no tiene un fin, que no tiene una llegada, pues puedo tener metas. Voy a trabajar en cierto lugar, otra meta puede ser ahorrar, otra meta puede ser tener una cuenta de a largo plazo, o sea, distintas metas que me permitan poder llegar a esto que para mí es valioso. En medida que yo voy trabajando esto, que es importante para mí, van a aparecer eventos dolorosos también, como el despido de mi trabajo o el fin de una relación, que es algo que está fuera de mi control, pero me va a ayudar a mí a poder desear seguir en esa vida, porque tengo de qué cogerme, tengo de qué engancharme. O sea, sé que, ok, sí, se terminó mi relación, pero me queda esta estabilidad económica que tengo, o me quedan los eventos placenteros que estoy viviendo con mi familia, o me queda lo complementada que estoy con mis amigos. Entonces ya no solamente me centro en el evento doloroso, sino también me voy centrando en las cosas agradables que yo puedo sentir, que puedo experimentar, que me falta hacer. Y ante este tipo de situaciones, aprender a reconocer las emociones que tenemos en diferentes situaciones y aprendemos a saber controlarlas o no sobreestimarlas también, porque todas las emociones son por algo y nos enseñan algo. Así es, claro, cada uno de esos eventos dolorosos que vamos viviendo nos ayudan también a ver cómo son nuestras respuestas emocionales, nos ayudan a ver qué habilidades tenemos o qué habilidades nos faltan. Si quizás yo me quedo mucho tiempo centrado en esta pérdida que tuve, entonces será un buen momento para yo poder evaluar y decir, eso quiere decir que yo mucho tiempo de mi vida le puse solamente el centro a esta relación y que no tengo otras motivaciones. Entonces también es una forma de enseñarme a ver, oye, ¿qué me falta trabajar en mí? ¿Qué hace que yo este fin de trabajo lo vea como lo
lo peor que me pudo haber pasado o lo vea como la máxima catástrofe. Entonces son importantes, también son necesarios estos eventos porque nos dejan enseñanzas, nos hacen ver que podemos construir una vida aún con el dolor, que aún con el dolor podemos levantarnos, que aún con el dolor podemos volver a esperanzarnos, a soñar, a planear cosas y a seguir con metas. Como mencionas, son situaciones que de cierta manera, aunque no quisiéramos, la vivimos y nos pueden dar emociones que no quisiéramos tener, como una depresión total. En relación con todo ello va la siguiente pregunta, que es ¿cuándo debo pedir ayuda? Sí, importantísimo. A ver, es un buen momento para pedir ayuda cuando notas que las emociones que estás experimentando, justo la que tú comentabas, vamos a cogerla de ejemplo, la tristeza, ya empieza a sobrepasar los recursos que yo puedo tener. Todos hemos ido adquiriendo o vamos adquiriendo recursos a lo largo de nuestra vida sin darnos cuenta, pero ya llega un momento en que la emoción es tan grande que nos dificulta poder funcionar. Por ejemplo, ya no le encuentro placer a las cosas que yo siempre hago, ya no le encuentro gusto a la comida, ya no veo lo que puedo hacer mañana o dejo de planificar mi futuro. Entonces es un buen momento para yo, sí, está bien que no esté bien, pero necesito moverme para no alejarme de las metas o de los objetivos que yo deseo. Entonces, cuando ya empiezas a reconocer que tus emociones no te están permitiendo funcionar o no te están permitiendo tener la vida que tú quieres tener, cuando tus emociones se interponen en lo que para ti es valioso, entonces es un buen momento para reconocer esto y buscar ayuda psicológica, una orientación, consejería o una psicoterapia para que nos pueda apoyar en este proceso, en ese camino. Parte de lo que hacemos también puede ser aislarnos, como dices, las cosas que antes nos hacían feliz ya no nos están funcionando, y muchas personas en este tipo de situaciones suelen saturarse de todas las cosas que les hacían feliz, como si antes me gustaba dibujar o cantar o salir a correr, lo hacemos de manera tan constante que ya no nos genera ese placer o simplemente decimos que ya no nos está funcionando. Sí, efectivamente, y a veces vamos a hacer esfuerzos, como tú dices, quizás desmedidos, o vamos a querer que nos genere el mismo placer que antes, y eso es algo que pocas veces va a pasar. El placer va a ir volviendo progresivamente, vamos a volver a conectarnos con nuestras emociones y eso pues requiere un tiempo, un espacio. Si has pasado por un evento doloroso como la pérdida de un familiar o la pérdida de tu relación, pues es totalmente válido que salir a pasear, si solamente ibas con esta persona y era algo placentero para ti, no te genera placer y ya no está la persona con quien te motivaba a hacer. Entonces es decir, volver a hacer actividades desde las más chiquititas hasta las más grandes, teniendo calma en el proceso y recordando que van a volver este placer o vas a volver a encontrar nuevas cosas que te hagan sentir feliz, que te ayuden a sentir con calma, que te ayuden a motivar tu día a día. De las situaciones que vimos que son de manera dolorosas y no las sabemos interpretar bien, puede hacer que perdamos nuestra felicidad o nos traigan ciertos recuerdos tristes cada vez que tratemos de hacer ciertas cosas que antes nos generaban felicidad. Así es, pasa mucho que nos cuesta reconocerlo, porque cuando a veces entramos en una relación, y si en este caso es una relación de dependencia, nos centramos mucho quizás en los eventos placenteros que solamente nos genera estar con esta relación o estar con esta pareja. Entonces, al ya no tener esta relación, pues la motivación o lo que nos gusta ya no es lo mismo, pero lo bueno es que podemos descubrir cosas nuevas, que las personas vamos cambiando día a día, tenemos etapas. Quizás si antes no me gustaba cierto tipo de música, puedo empezar a descubrir y de repente ahora es algo que se vuelva mi música favorita. Deportes nuevos, actividades nuevas, y es tener mucha paciencia en el que este proceso no es lineal, es un proceso que tiene subidas y bajadas. Y viene la última pregunta, que vendría a ser, y para culminar, un consejo de vida que le hubiera gustado que le hayan dado en el pasado. Yo creo que poder tener más conocimiento sobre las habilidades, conocer sobre estos temas desde la adolescencia, creo que me hubiera ayudado mucho a poder tomar mejores decisiones y a poder aceptar lo que me pasa, el poder saber que no voy a poder con todo yo sola, que está bien, que en ocasiones, como lo acabamos de decir, no voy a estar bien, y que quede en mí más pronto el hecho de ya puedo, aún con dolor, voy a poder seguir. Quizás antes lo había dicho o lo leía por ahí, pero luego ahora con mi experiencia personal, con situaciones dolorosas que también he pasado, como muertes familiares, la pérdida de una relación, estar en depresión, pues me ha ayudado a poder ver que sí, que se puede hacer eso, que hay que trabajarlo definitivamente, que es un trabajo constante en uno mismo, en un proceso, y eso, creo que
eso es lo que me hubiera ayudado mucho. Me ha encantado lo que me dices. En verdad, sí he visto tu trabajo y sé que parte de todo lo que has dicho en sí va arraigado a la adolescencia porque es una etapa en la cual recién nos estamos conociendo con cada emoción que tenemos. Entonces, sí me parece importante y me parece, en verdad, un gran trabajo que estás haciendo, el hecho de seguir promocionando que los adolescentes puedan comprender mejor sus emociones. Sí, yo encantada también. Muchas gracias por la invitación. En verdad, ha sido para mí una entrevista muy amena. Me parece importantísimo que se esté trabajando en estos temas. Siempre es importante poder psicoeducarnos sobre salud mental. Considero yo que es la base para poder hacer cambios desde la adolescencia, en los adultos jóvenes y sobre todo para quienes todavía no son papás puedan conocer también nuevos temas. Gracias nuevamente y los invito a seguirme en mis redes, tanto en Instagram como en Facebook, como @anarivera.psicoterapeuta. Muchas gracias, Ana. Igual ya... Este fue un podcast de Arriésgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.